en retiro Juan José Santibáñez Marín, con quien vamos a hablar un poco sobre el tema de la seguridad ciudadana en este año que está terminando. Es autor de varios libros de seguridad ciudadana. ¿Puede haber control de la seguridad sin represión? Vamos a ver la nota. Lima, ¿cómo vamos? Traduciendo estas cifras, de cada 10 limeños, solo uno se siente seguro caminando por las calles de la capital. El principal problema de seguridad ciudadana en Lima y Callao es el de los robos callejeros. Asaltos al paso, los colectiveros mismos que te roban por el camino. Al menos los que van para San Juan de Brigancho, que yo, en el distrito que yo vivo, se ve a cada rato eso, ¿eh? No, acá no. La inseguridad ciudadana implica mucho más que delincuentes en la calle, implica mucho más de que te puedan arranchar un celular. Hemos en los últimos meses se ha agudizado más el tema de la inseguridad ciudadana. Todos le queremos echar la culpa a la salud mental, ¿no? Como si los peruanos, por el estrés de la vida, por el estrés del trabajo, por el estrés diario de la calle, nos estuviéramos convirtiendo en delincuentes, en ladrones, en asesinos. Es necesario el tema de la salud mental, pero no podemos también generar el tema de todo lo que viene sucediendo a la salud mental. Juan José Santibáñez, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto saludarlo nuevamente. Gracias, muy gentil por la invitación. Y efectivamente es un problema que nos atañe a todos los peruanos, este modo en que se vienen presentando una serie de situaciones que tienen una implicancia terrible en nuestro quehacer, como es el problema de la inseguridad ciudadana. Hablamos de políticas, hablamos de ministros, hablamos de la policía en su conjunto. Y la seguridad ciudadana no solamente depende de ellos, también depende de la población. Efectivamente, aquí hay que más o menos empezar a hacer un marco teórico. ¿En qué sentido? El problema de la inseguridad no solamente radica en el problema de la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial, incluyendo también el Ministerio de Justicia. Este es un problema que la delincuencia, para empezar, es multicausal. Claro. ¿Okay? Y como tal, entonces hay que hacerle frente mediante la aplicación de una serie de programas. Nosotros nos estamos olvidando que para ejecutar cualquier tipo de plan en materia de seguridad ciudadana tenemos que hacerlo mirando 3 ejes fundamentales: programas de prevención social, programas de lucha frontal contra el delito y la criminalidad con tolerancia cero, y programas de reinserción social y de apoyo a las víctimas. Todas estas enmarcado dentro de lo que se denomina un modelo de prevención social del delito que se viene manejando a niveles internacionales. Y como tú muy bien lo has dicho en tu introducción, no es solamente un problema de delincuencia ni de salud mental, es un problema también de participación ciudadana. Hay que poner en claro de que en el último reunión de la Organización de los Estados Americanos llevado a cabo en el 2011, que exclusivamente fue para ver la problemática de la inseguridad ciudadana en las Américas, pues bien, se estableció 17 puntos en este pacto de San Salvador, y dentro de estos 17 puntos se establecía que los países tenían la libertad de poder ejercer el tipo de programas necesarios para la lucha contra la criminalidad, pero en el que también se establece que el ciudadano tiene un papel, un rol muy importante en esta problemática. Se ve y se dice en esta reunión que los países tienen que adecuar sus normas a la realidad de la inseguridad de cada uno que tenemos. Pero tenemos el Pacto de San José, pues, que te dice que no puede ser tan represivo y tienes encima los derechos humanos, que le metes golpe a un delincuente y al día siguiente el Estado está enjuiciado o el policía detenido. Nosotros tenemos que prever todas estas cosas. Mira, mi querido amigo, siempre desde el año, hace 6 o 7 años atrás,
la ciudadanía pedía a gritos un plan nacional de seguridad ciudadana. Pues bien, en la época del ministro Pedraza salió el Plan Nacional 2013-2018. En este Plan Nacional se establecieron las estrategias necesarias y suficientes para la aplicación dentro de las políticas públicas de seguridad ciudadana que el gobierno debería aplicar. Sin embargo, nos dimos cuenta que cada ministro del Interior que entraba a la cartera traía consigo una serie de conocimientos, libros metidos en la cabeza, se olvidaba del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que no era otra cosa de la conjunción de ideas y de trabajos del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, y aplicaba lo que ellos a su parecer entendían. Al final de cuentas, nadie aplicó, ninguno de esos ministros, Urresti, Basombrío, que vino después, aplicaron, ¿ok? Ha salido el año, para este año, con bombos y platillos en diciembre del año pasado, Morán presentó al presidente de la República el Plan Nacional 2019-2023. Y igualmente ese Plan Nacional viene siendo dejado de lado completamente por el mismo ministro, que fue el primero que impulsó este Plan Nacional. Entonces nos estamos dando cuenta nosotros de que si este Plan Nacional elaborado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que es el máximo organismo que tiene el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el máximo organismo, saca el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y los entes sistémicos del plan de la seguridad ciudadana no ejecutan, entonces ¿de qué políticas públicas estamos hablando? Es que estamos hablando de teorías y teorías. Exacto, ya totalmente teorías. Entonces, en la práctica, ¿qué jefe policial pues ha salido a correr las calles? No, ¿ya? No hay. ¿Qué jefe policial ha salido a correr las calles? Y hoy, ¿quién sabe la realidad de lo que está pasando? Antes nosotros teníamos una policía que estaba todo el día en la calle. Tú salías a la calle y veías en tu esquina un policía. Salías en la noche y estaban patrullando a pie o pasaba un caballo. Usted se debe acordar. Es lo que se denominaba, y lo que hoy en día se denomina, y en esa época cumplía una función especial, el policía comunitario. El policía comunitario. El policía que conocía en su barrio, los muchachos. Él mismo sabía, por ejemplo, quién no pertenecía a esa calle, esos lugares. Decía, ¿usted qué hace por acá? O encontraba una puerta, un establecimiento, pasadas las horas de la noche y le tocaba la puerta sin tener ningún tipo de abuso ni nada por el estilo. Ya es la hora, ya tienen que cerrar. Sí. O a los muchachos mismos, ¿qué haces tú? Anda a tu casa, o ¿qué haces en la calle? Se ha perdido ese contacto del policía con la comunidad. ¿Dónde se pierde ese contacto? ¿Cuándo se pierde ese contacto? Hoy día el policía es el más odiado. Cuando empieza el problema subversivo. Cuando el problema subversivo se empieza a dar en nuestro país, acuérdate en las épocas de finales del 70, porque ojo, nosotros hablamos de la lucha armada en nuestro país a partir de 1982, pero esto viene desde mucho antes. Eso viene del primer gobierno de Fernando Belaúnde, con las mal llamadas guerrillas. No, exacto, estamos hablando nosotros de la época del 61. Claro. Acuérdate que en esa época el movimiento de izquierda revolucionario y el MIR con De la Puente Uceda fueron los que hicieron pues las guerrillas, ¿no? Y que en esa oportunidad tuvo una participación muy sobresaliente la institución, la Guardia Republicana del Perú, que era la GR, la Guardia Republicana, la GR, que fue la que prácticamente derrotó a las guerrillas de la Puente Uceda. Pero posterior a eso viene el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, vienen los problemas y toda esta situación, y entonces empieza a perderse cierto tipo de respeto ante la Policía Nacional. Y acuérdate que en esa época, oye, tú no encontrabas bandas conformadas por miembros de la policía. ¿Por qué? Porque en esa época la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones eran instituciones que tenían mística institucional. Eran instituciones que, si bien es cierto, cada uno quería sobresalir en la mejor forma para poder hacer un mejor trabajo de seguridad. Sin embargo, cuando viene el primer gobierno de Alan García, el gobierno desastroso de Alan García, y por esa enquina que le tenía él a la Policía Nacional, porque le tenía un odio pero terrible a la Policía Nacional, las fusiona. Primero viene la reestructuración, da de baja a miles de policías, muchos de ellos muy buenos oficiales, pero da de baja, pero
fusiona la institución en lo que hoy en día es la Policía Nacional y se, digamos, cada una de esas instituciones trae lo mejor de sí en la Policía Nacional, pero en una policía en donde tú no encontrabas mística en el principio, porque encontrabas que el guardia civil quería siendo guardia civil, el republicano y el PIB, y entonces empezó a generalizar a la institución de tal manera que, oye, ¿sabes qué? Mira, vamos a cambiar un poco. Al PIB ponlo en funciones de la Guardia Civil, al republicano en funciones de la PIB, al Guardia Civil ponlo en la de la... Entonces empezó a cambiar. Y teníamos muy buenos investigadores, ahí es donde se empieza a perder la especialidad que se tenía en esas épocas. Acuérdate tú que la Policía de Investigaciones en esos momentos considerada, y hasta hoy en día, Policía Nacional, una de las mejores policías, pues, dedicada exclusivamente a lo que era la investigación en de los delitos. Y la Guardia Civil en esa época tenía a cargo todo lo que era, pues, los niveles de prevención que tenía que hacerse, trabajo con los menores, una serie mucha labor social la policía, la Guardia Civil. Y la Guardia Republicana que tenía, pues, la función de seguridad estratégica de las instituciones, que se llamaba, pues, seguridad para el desarrollo, ¿no? Exacto. Pero hoy, cuando hablamos de violencia y decimos que la violencia se ha incrementado, hablamos del venezolano. O sea, ¿es culpable el venezolano del incremento de la delincuencia en nuestro país o de la violencia? Tiene cierto tipo de implicancia. No podemos tapar el sol con un dedo. Se han innovado ciertos tipos de delitos, formas de delito, maneras de cómo actuar en materia de delincuencia, que nunca estaban aquí en el país, pero que hoy en día con los venezolanos han venido juntamente con los venezolanos. No olvidemos que aquí en el Perú existe un grupo llamado del Tren de Aragua. El Tren de Aragua, exacto. El Tren de Aragua, que fue formado en la zona esta de Aragua, ya mismo lo peorcito, Mira, que fue formado en primer lugar por el que estaba de gobernador de Aragua en esa época, como apoyo a las actividades del chavismo y ir contra los opositores al gobierno. Posteriormente, estos fueron olvidados, fueron dejados de lado. Empezaron a cometer sus traperías allá en mismo Venezuela, y cuando Maduro empezó a abrir sus cárceles, empezó a mandar la gente por muchísimos lugares, vinieron aquí al Perú, pero vinieron aquí al Perú porque justamente nos encuentran en un país en donde, tú lo has dicho, somos leguleyos, tenemos todo escrito, pero no tenemos la fuerza suficiente como para decir, oye, acá basta, ¿ok? Acá no vienes a hacer lo que a ti te da la gana. Encontraron un país en donde las luchas internas y la falta de estrategias mismas en cuanto a materia de seguridad ciudadana les permitió a ellos agarrar y encontrar, pues, caldo de cultivo para Exacto. todo lo que están haciendo. Juan José, no sé si tú has escuchado, para ir terminando, no sé si tú has escuchado hablar a los políticos el tema de la seguridad ciudadana, y siguen apelando al tema de más patrulleros cuando no tenemos choferes en la policía, más cámaras de seguridad, como si las cámaras te fueran a arrestar. Pero yo ayer veía de una escuela el prospecto y leía, se abrió la inscripción para la escuela de policía, esto en provincia, edad 17 años. 17 años no has dejado de ser adolescente, 18 años sigues siendo todavía un niño adolescente. ¿Qué estamos sacando hacia la comunidad? ¿Qué tipo de policías? Cuando tampoco sabemos qué es lo que viene atrás de este policía, qué es lo que está arrastrando de la problemática del hogar. Claro, mira, antes los concursos de admisión en la Policía Nacional se llevaban a cabo de tal manera de que te permitía a ti escoger lo mejor, pero teniendo una serie de condiciones y cualidades. Un menor de edad, porque 17 años es menor de edad, en el entendido de que tiene 3 años de formación para que salga a partir de los 20 años, estamos completamente equivocados, porque su oficial ingresa a los 17, 18 años, y a los 6 meses ya antes del año lo están sacando al servicio porque falta personal, y los 2 años siguientes los completa en una enseñanza a distancia.
mal en cuanto a lo que es formación de personal, capacitación de personal y en lo que son el uso y el empleo de nuestro personal, porque no existen estrategias. Hay algo que es bien cierto. Muchísima gente, nosotros aplicamos acá la estrategia de que debería ser universalmente un policía para cada 300 ciudadanos o cada 300 ciudadanos un policía debe haber de por medio. Pero hoy en día ya hay mucho más que eso. Tenemos nosotros la tecnología suficiente que se puede aplicar en nuestro país para poder justo en zonas donde no existen policías o el número determinado de policías, poderlo hacer mediante la aplicación de cámaras de videovigilancia que con un sistema de información georreferenciado podemos hacer un mapa del delito, claro. Podemos establecer el trabajo en cuadrantes por zonas, subzonas y lo que es decir, no hay, lo que te digo es lo principal. Tú puedes tener patrulleros, todo lo que quieras, pero mientras no tengas estrategias de lucha contra la criminalidad, de nada te va a servir. Y le recomiendo a los políticos, a aquellos que están incursionando en la política, primero, enterarse bien para no hablar, disculpando la vulgaridad, piedras, porque hablan una serie de barbaridades por un desconocimiento completo. Mira, nos da muchísimo gusto, y discúlpame el cherry, como lo dicen, nos da mucho gusto saber que en el Instituto Iberoamericano de Seguridad Ciudadana, del cual soy gerente general, recibir la visita de varios candidatos al actual concurso que va a haber para las elecciones para el nuevo Congreso, recibirlos y darles una serie de consejos, charlas sobre políticas públicas y el manejo que deben tener ellos en cuanto a lo que es seguridad ciudadana, ¿no? Y de manera muy especial, mira, yo no soy partidario de un partido político alguno, porque yo me debo a la ciudadanía y quiero ayudar a formar parte, pero me da gusto encontrar jóvenes que sí tienen el mayor de los deseos para querer entrar en la política, pero con conocimiento de lo que es la seguridad ciudadana. Como debe Así ser. Que, si alguno de ellos, encantadísimo, las puertas están abiertas en el Instituto Iberoamericano de Seguridad Ciudadana para aquellos que quieran tocarla y decir, ¿sabes qué? Queremos conocer lo que es esto. Muchísimas gracias, Juan José, por haber estado con nosotros. Felices fiestas. Gracias, de igual manera, un feliz año. Ha estado con nosotros el coronel en retiro, Juan José Santibáñez Marín, a quien le damos las gracias. No se muevan, estamos en Contacto Perú.